lucha con firmeza. Por tu tierra, Perú. Costa, sierra y selva, unidos. El Perú eres tú. Haz mejor tu labor y tendrás un Perú mejor. Lucha con firmeza para conservarla en el futuro. Vengo por venir, vengo por venir. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Habla el Pueblo. Siempre es un placer estar con ustedes, compartiendo temas de análisis y debate sin ninguna duda. Aunque el primer tema de hoy no creo que tenga mucho tema de debate, pero sí de análisis por parte de nuestro panel, porque nosotros tenemos que recordar a tal vez uno de los más importantes héroes a lo largo de nuestra historia, don Miguel Grau Seminario, alguien que participó, se inmoló por nuestra patria, por el Perú, en este combate naval de Angamos, que forma parte de la Guerra del Pacífico. Todos lo recordamos, sobre todo en una fecha como hoy, ¿no es cierto?, el caballero de los mares, al hombre del milenio. Nuestro panel va a conversar y vamos a analizar como buenos patriotas sobre el tema del legado de don Miguel Grau Seminario. Si tenemos el tema adelante, señor director, mostramos cuál es el primer tema en la jornada de hoy en Habla el Pueblo. Hay algo importante que conversar, ¿no? Y es el legado que nos deja el caballero de los mares, don Miguel Grau Seminario. Para eso tenemos un panel de lujo esta noche. Está, como siempre, un abogado importante, don Raúl Chanamé Orbe, además a quien he tenido el gusto de escucharlo hablar de historia en algunas oportunidades también. Bienvenido, doctor, es un gusto. Muy buenas noches, Pepe, un gusto estar contigo. ¿Qué le parece? En un tema tan importante como hoy, aunque no todos los programas suelen tocarlo, nosotros sí nos abocamos a el legado que puede dejarnos don Miguel Grau, sobre todo en estas alturas, ¿no? Sí, Grau es el mito cívico que tenemos nosotros que seguir. Es la síntesis de lo que Washington y Lincoln llamaba el ciudadano soldado, en este caso el ciudadano marino. Grau tiene una brillante trayectoria. En 1872 defiende la Constitución y defiende el voto ciudadano que había dado el triunfo a Manuel Pardo. Y lo defiende, no se alinea con el militarismo golpista. Y eso creo que es un primer gran ejemplo de lo que requerimos. Un segundo legado de Grau es que en la guerra del Salitre, llamada mal la guerra del Pacífico, porque creo que hay que conceptualizar qué cosa fue una guerra por el salitre, por las riquezas naturales. En esta guerra tan desigual, tan desproporcionada, tan abusiva, Grau tuvo la brillantez táctica de neutralizar a la poderosa marina chilena, vencerlos y convertirse realmente en un dolor de cabeza. Y cuando Grau vencía a la marinería chilena tuvo grandezas, la grandeza del combatiente, de que al herido, al mancillado, al vulnerado, lo recogió, lo atendió, y ahí viene la caballerosidad. Y la muerte de Grau es una muerte homérica, es la muerte de la poesía del patriotismo, ¿no? Muere en un país que es derrotado, pero muere entregando todos sus valores a la patria. Sí, junto a otros valientes, como don Diego Ferré, por ejemplo, que pocos lo recuerdan, ¿no es cierto?, que también cumplió un papel importante junto a Miguel Grau Seminario. Don Luis Alberto Salgado, doctor, ¿cómo está? Es un gusto tenerlo en la mesa, un placer. Buenas noches, Pepe, un gusto estar aquí también. ¿Qué le parece, gracias por la invitación. A usted por estar con nosotros, ¿qué le parece este legado de don Miguel Grau, un hombre que además se le recuerda en cada jornada importante en el Congreso de la República, sí, con su curula al frente, ¿no? Y Miguel Grau presente. Y Miguel Grau presente, claro. Creo que es una práctica que nunca debe dejarse de lado y es una tradición que debe reforzarse, Pepe, porque es el peruano, es el ciudadano, es el combatiente de estirpe. No me atrevería yo a decir que junto con don Francisco Bolognesi son los dos baluartes y pilares de la concepción republicana, del heroísmo, de la integridad, ¿no? Y en ese sentido es un importante ejemplo permanente. Y por otro lado, creo que otro de los importantes legados es dentro de esta bonomía, de esta generosidad, de esta grandeza del combatiente peruano. Conversábamos, Miguel Grau es uno de los pioneros del derecho internacional humanitario.
¿no? Se adelantó por 70 años a los convenios de Ginebra de 1949, que como bien adelantó el doctor Charamé, se firmaron 4 años de culminada la Segunda Guerra Mundial, luego de estas atrocidades, ¿no?, que se expresaron durante ese segundo conflicto bélico mundial, en el sentido de que al náufrago, al herido, se le rescata. Entonces, esa situación es un poderoso mensaje ético de don Miguel Grau y un ejemplo, inclusive, para el enemigo vencido y derrotado. Esta es una lección moral muy importante y, por otro lado, en contraste también, mientras eso ocurría con Miguel Grau y con los náufragos chilenos heridos, ya a punto de morir si es que no se le rescataba, a don Leoncio Prado, otro de los héroes nuestros, era fusilado, herido por las huestes chilenas, que me permito agregar un tono más. No fue la guerra del Salitre, pero fue fundamentalmente una guerra de rapiña, ¿no? Entonces, por un lado, mientras Grau rescataba a los chilenos heridos, por otro lado, los chilenos fusilaban a Leoncio Prado, herido en su lecho de moribundo, y encima se produjo esto que en primaria y en media estudiábamos nosotros como la figura del repase. Es decir, a los soldados peruanos heridos se les remataba con los bayonetazos chilenos, ¿no? Era una total disparidad. Son dos temas centrales para tener muy presente y que nuestra juventud y nuestra adolescencia la tenga también muy presente, ¿no? Además, un hombre que mostró valor y honor al uniforme, que sabiendo que en desventaja, digamos, en baterías podía estar, pero no en táctica, no en entrega, no en valor, no en patriotismo, que era algo tremendamente resaltable para un hombre como Miguel Grau Seminario. Don Julián Cortés, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, a lo dicho que describe el comportamiento de Grau en una época muy dura que le tocó vivir al país, hay que agregar que no solamente rescató a los heridos del mar, sino también a los despojos de algunos soldados muertos que estaban flotando en el mar y los llevó para entregarlos a sus familiares en Chile. Otra cosa que Grau no hizo fue atacar a pequeñas poblaciones ribereñas en Chile porque estaban desarmadas. En cambio, los chilenos sí atacaron poblaciones nuestras. Entonces hay que rescatar esa figura y esa imagen de un héroe peruano que es, pues, logra tener también el apoyo de algunas personas en Chile que le envían cartas diciéndole, agradeciéndole por su conducta. Por eso se le llama el Caballero de los Mares. Pero quería agregar a esto la foja del político. Durante 4 años fue diputado, impecable. Ojalá que nuestros políticos, los políticos de hoy día, lean, se informen, tengan acceso a esa etapa histórica en la que Miguel Grau se desempeñó como político, como diputado nacional, y fue realmente impecable y no tuvo ningún cuestionamiento. Y nosotros recordamos también a Julio Octavio Reyes, ¿no? Periodista, lo que ahora conocemos como corresponsal de guerra. Él tendría que haberse llamado un corresponsal de guerra, que acompañó a Miguel Grau por sus travesías militares. Si bien es cierto, no murió en el mismo combate, pero digamos que siguió, hizo el recorrido y narró como periodista todas esas travesías de don Miguel Grau Seminario. Doctor Raúl Charamé, creo que nos falta como patriotas mucho que aprender de lo que nos ha dejado Miguel Grau, ¿no? Nos falta mucho que rescatar y llevar a la vida diaria, ¿no? Sí, falta una memoria histórica, falta que los niños, los jóvenes, todos los peruanos en general aprendamos de estos valerosos ejemplos morales y éticos. Luis Alberto señalaba a Bolognesi, a Grau, yo mencionaría al gran Cáceres, ¿no? Cáceres es un gran personaje, derrotados, diezmados, pero defendimos la dignidad de un país que lo único que hacía era defender su soberanía. Muy bien ha dicho Luis Alberto que para el orden jurídico acá se crea un conjunto de premisas. La guerra con Chile fue una guerra ilegítima, fue una guerra de agresión ilegítima, lo que ahora se castiga penalmente. Sí, en las Naciones Unidas. Se castiga, las Naciones Unidas castiga,
el Estatuto de Roma establece un conjunto de legislación que castiga el genocidio, atacar a poblaciones civiles. Hoy día el derecho humanitario que practica Grau se adelanta, muy bien se adelanta, porque no solamente es un gesto, sino es el contenido que toda guerra tiene límites. No hay guerra pues sin límites, porque la guerra sin límites se convierte en genocidio, ¿no? Y entonces los límites los plantea Grau, esa carta bella que tiene a la viuda de Prat, ¿no? Es una carta que deberíamos leerlo todos los peruanos, y ahí veríamos la grandeza de este espíritu que le lleva consuelo a la viuda, a la mujer desfalleciente, le lleva el consuelo, ¿no? Del hombre que dice, he combatido contra su esposo, un gran caballero, un gran combatiente, le reconoce, al vencido le reconoce la calidad, y eso creo que dice mucho de la grandeza, el humanismo de Grau, que a pesar de ser militar, de tener una jerarquía, de tener un conjunto de códigos castrenses, nunca pierde su humanidad. Sí, pues es impresionante recordarlo, ¿no? Sí. Sí, adelante, por favor. Yo quería un poco de acuerdo sobre la base de lo que ha dicho mi colega Raúl Chanamé y el doctor Julián Cortés, en los tiempos actuales, ¿no? Es decir, ¿qué tenía don Miguel Grau, seminario, en su mente? ¿Cómo él alimentaba su alma? ¿Qué es lo que él entendía por patria? No era un concepto de patria excluyente, sino un concepto de patria humanitario. Bien, efectivamente se adelantó al derecho internacional humanitario. No se fusila a los heridos, se rescata a los náufragos, no se bombardean poblaciones civiles, ni mucho menos inermes, solamente blancos militares. Esos son temas que hacen a la grandeza y a la inteligencia ética y moral de nuestro Miguel Grau, ¿no? Entonces, y aparte de su capacidad táctica y su inteligencia como militar. Sin embargo, quería ya un poco, en base a cómo entendía Grau su concepto de patria, su concepto de soberanía, de defender la dignidad y el honor del uniforme y de la bandera, no era un concepto que significaba matar al otro, sino era un concepto que en la lucha de la legítima defensa frente a la guerra de repiño, la guerra de agresión, él sale en defensa junto con sus subalternos, ¿no? Con los marinos y tantos que cayeron ahí para defender ese concepto. Yo quería emplear ello para ver qué viene ocurriendo ahora. Se decía que nuestros niños y adolescentes y jóvenes deberían tenerlo como ejemplo, y efectivamente, para mí fue un ejemplo, y me inspiré enormemente. La primera vez que empecé a escuchar de Miguel Grau era en tercero o cuarto de primaria, y realmente me emocioné, ¿no? Ya desde ahí. Sin embargo, ya desde el punto de vista ya de la adultez, ¿qué cosa tienen en la mente los presidentes o los jefes de Estado que hemos tenido en la República, incluido el actual? No, uno dijo que iba a revisar línea por línea el tratado con Chile. Sin embargo, lo aprobó como decreto supremo y le dio un rango simplemente de un convenio. El actual presidente dijo que se iba a rescatar la dignidad de los peruanos, iba a revisar eso, ¿no? Y por supuesto el señor presidente anterior, el señor García, no hizo nada de ello y más bien consolidó el dominio del espacio aéreo peruano en el 90% por las naves de LAN Chile. Sí, pero eso fue ¿no? Y el señor Enrique Correjo, ministro de Transporte, fue uno de los temas junto con su jefe, el señor Alan García. Y actualmente, entonces, ¿qué significa esto? Sectores estratégicos de nuestra industria, de nuestra producción, que tiene que ver inclusive con la seguridad nacional, están controlados por empresas vinculadas a Chile. Y esto no es ningún tipo de rechazo ni fobia a Chile, sino simplemente una cuestión de estricto análisis político de que no existe simetría. Si en estos momentos estuviera vivo don Miguel Grau, don Francisco Bolognesi, ¿qué cosa dirían ellos frente a esta situación? Esta es una cuestión muy práctica, muy concreta, que tiene que hacer con la profunda reflexión, precisamente como 8 de octubre, aniversario del combate de Angamos de 1879, ¿no? Sí, no hay ninguna duda que hay algo que se llama geoestrategia y hay algo que se llama geopolítica que entra dentro del análisis sin ninguna duda de lo que está pasando con Chile. Don Julián. En 1877, en su calidad de comandante general de la Marina, Miguel Grau hizo llegar un informe acerca de la situación de la Armada peruana, que en esa ocasión era catastrófica. Solamente teníamos casi un buque operativo. Mientras tanto, la Armada chilena tenía 8. Era una relación de 1 el Perú, 8 Chile. Y el comentario que hizo Miguel Grau
a las autoridades de esa época, 1877, fue que estamos en muy malas condiciones para la defensa del mar Pacífico. Pues bien, 4 meses después de ese informe, la Cámara de Diputados de esa época decidió archivar el informe y el estudio que hizo Miguel Grau. 1 año y medio después, Chile nos declara la guerra, ya sabiendo que estamos en pésimas condiciones, sobre todo en el frente marino. Pero quiero agregar a lo que ha dicho nuestro amigo Luis Alberto Salgado. Efectivamente, en los últimos tiempos, los presidentes peruanos, los dirigentes políticos del Perú, en vez de fortalecer las Fuerzas Armadas en general, lo han debilitado. Yo recuerdo el caso, por ejemplo, de Alan García rechazando un contrato de compra de Mirage, que fue luego todo un escándalo. Se rechazó el contrato, se entregó a otros países, y también rechazando los contratos para la fabricación de naves en Italia. Eso también lo hizo García. Pero algo peor, años anteriores, el presidente Fernando Belaúnde Terry adquirió 2 barcos de guerra. Nunca funcionaron, se quedaron en el Callao. Muy bien, estaba hablando del primer gobierno de García del 85 al 90, ¿no es cierto? Con el tema de los Mirage, que fue un escándalo total, un escándalo total. Y yo quería recordar algo también, doctor Chanamé, que muchos seguramente no les gusta recordar, sobre todo hablando de política actual, ¿no? Don Miguel Grau Seminario en algún momento pudo haber evitado el inmolarse, ¿no? Él pudo haber evitado el ir al frente con el Huáscar, o capitaneando el Huáscar, ¿no es cierto? Y haberse quedado tranquilo en el Congreso de la República a seguir gozando de lo que le daba el Parlamento, ¿no? Sí, hay en Grau, es otro tema que hay que estudiar, son las cartas a su esposa. El testamento que hace a sus hijos, es brillante el testamento, lo que les deja, ¿no? No les dejo riqueza, les dejo una conducta moral, ¿no? Entonces creo que eso dice mucho de este hombre con un talante muy especial. Pero yo quiero retomar lo que decía Julián Cortés en el sentido de que las proporciones marítimas de Chile en 1879 eran un 50% de lo que hoy día tiene. Un 50%. Y tenía 10 veces más artillería que la peruana. Y el Perú tenía de costa, nuestra costa es muy grande, pero hoy día tenemos el 70% de lo que teníamos en aquella época. O sea, teníamos mucho más de costa, pero la imprevisión, la falta de planificación, la falta de visión estratégica nos había llevado a tener una marina que se había quedado en la época de Castilla, porque Castilla es el que compra estos navíos. O sea, teníamos un atraso de cerca de 20 años, mientras Chile estaba en lo más avanzado técnico y la paridad militar era absolutamente desproporcionado a favor de Chile. El día de hoy seguimos discutiendo el tema marítimo, está el tema de Bolivia, ¿no? Bolivia que ha sido enclaustrada, es un tema importante y que claro, la diplomacia peruana no lo puede decir, pero para el Perú es un tema donde tenemos que hablar y pronunciarnos, ¿no? Porque allí es el legado, pues, de esta guerra infausta, guerra de agresión, que le cuesta el desarrollo a Bolivia. Bolivia, parte de su desarrollo está basado en este encierro terrestre, y también nosotros, el otro tema dramático, es que al lado del heroísmo de Cáceres, al lado del heroísmo de tantos peruanos, la clase política discutía, la clase política se produce un golpe de Estado, en el 79 un golpe de Estado en plena guerra, la división interna, ¿no? Chile, y eso también hay que analizarlo, Chile hizo elecciones en plena guerra, exitosas, y Perú acabó en un golpe de Estado, y ahí eso marca la división institucional entre Chile y Perú. Por eso muchos dicen que más que un triunfo chileno fue una derrota peruana, ¿no? Sí,
Permítame ir, doctor, con un trabajo que nos trae Juan José del Castillo, que ha estado hoy día recorriendo las calles de nuestra ciudad para ver un poco la gente también su parecer con relación a este tema que hoy conmemoramos. Vamos a ver qué nos trae el Jota. Exteriores del Museo Naval Casa Grau. Y vamos a aprovechar que estamos aquí para preguntarle a las personas qué opinan de este ilustre personaje. Grau, el almirante Grau, mucho respeto, ¿no? Por ser un héroe nacional, un modelo a seguir, ¿no? Un caballero, como se le conoce. Yo creo que para la gente que sabe valorar las cosas, sí, pero para tanto ignorante que no, pues. Es un caballero, creo que se está perdiendo allá en esta parte del camino. A mí es un sinónimo de patriotismo y de algo que es pulcro y ejemplo para todas las nuevas generaciones y las antiguas. Que yo soy piurano y tengo mucho orgullo de que él ha sido piurano. Es un hombre valiente que dio su vida por la patria, luchó desinteresadamente. Un gran personaje por toda la hazaña que ha hecho en esa época. ¿Cuánto quisiéramos tener esas hazañas en estos momentos? Que ya no hay. Él, así como peleó, que todos deberíamos de hacer lo mismo, querer más al Perú, ¿no? Como él lo quiso. Bueno, es el peruano del milenio. Es el peruano del milenio, sí, pues me encantaría poder conversar con todas estas personas un poco más sobre Grau también, a ver qué tanto conocen, ¿no, doctor? Sí, a ver, yo creo en la integración política y económica de América Latina. Creo también en la fraternidad de los pueblos y que la división de América del Sur respondió a intereses muy distintos de los pueblos que ocupan este territorio. Y ya somos las naciones, somos los estados, las patrias, nuestros signos, nuestras banderas, etcétera. Pero sin embargo, creo efectivamente que debemos buscar por esta fraternidad. Pero tampoco podemos caer en este tema de una especie de entreguismo, ¿no? Negligente y casi culposo, hasta diré yo, con un nivel de conocimiento perfecto de lo que se está haciendo, de ir desguarneciendo al país, desarmando y haciéndolo más vulnerable. Esa época, recuerdo, no olvidemos que también Chile era apoyado, respaldado por Inglaterra, por la Gran Bretaña. Y hasta el casimir, o hasta la tela de los uniformes se hacían con tela, con casimir inglesa, municiones, armas, ¿no? Mientras en el Perú, uno de los grandes dramas nuestros era que los oficiales criollos, que hablaban castellano, del ejército peruano, no se entendían con nuestros soldados, que hablaban quechua. ¿Por qué? Porque habían sido considerados excluidos de la patria y se les llamó para la guerra, y por primera vez nuestros soldados peruanos vestían, muchos de ellos, pantalón, y se ponían zapatos y medias. Ese es un país fragmentado nuestro que debe ser motivo también de reflexión para todos, porque esto hace y explica lo que efectivamente criticábamos hace un momento, la mal llamada clase política peruana. Entonces, este es un tema que hoy, que en el 8 de octubre del año 2015, con mayor razón debe llamar a profunda reflexión, porque tenemos algunos elementos que se van reiterando con respecto a los antecedentes de 1879, y no olvidemos, finalmente, mencionaba el amigo Julián Cortés, ese Parlamento, una mayoría, negó aumentar impuestos a pesar del pedido que estaba haciendo dramáticamente, dolientemente don Miguel Grau, seminario, de que era necesario adquirir por lo menos 1 o 2 embarcaciones con un efecto disuasivo de lo que modernamente se conoce como el NBD, el Núcleo Básico de Defensa. Grau estaba pidiendo, señores, Núcleo Básico de Defensa para el Perú, para disuadir el poder o la agresividad que estamos viendo en el armamentismo chileno del sur en 1877-78. Le negaron aumentar impuestos, le negaron y mantuvieron desarmado al Perú. Y esa responsabilidad, lamentablemente, la estamos viendo hoy en los actuales gobernantes del Perú, incluyendo desde Alberto Fujimori en el año 1990, que ya vimos cómo comenzó a gestarse, ¿no?, el desarme y la privatización de industrias estratégicas, que mientras allá, en Chile, se consolidaba el poder, ¿no?, de Copelco, la Corporación del Cobre de Chile, que le da el 10% de los ingresos a sus Fuerzas Armadas, aquí desarmaba completamente la industria nacional. Sí, justo eso es lo que le comentaba, ese pedido de Miguel Grau, años, por supuesto, después Chile lo asume como algo propio y le da el 10% de las Fuerzas Armadas del Cobre, ¿no? Que se mantiene. Que se mantiene, por supuesto. Don Julián Cortés. Sí, efectivamente.
sobre la base de la riqueza del cobre, que está bajo el control del Estado chileno, se ha logrado constituir en ese país una potente fuerza armada. De tal manera que ahora mismo nosotros estamos en desventaja frente a Chile, porque no tenemos los recursos económicos para constituir una armada fuerte o una fuerza armada lo suficientemente capaz de responder en circunstancias difíciles. Y ahora mucha gente dirá, no están hablando de guerra esos señores de ahí. Las guerras se presentan de un día para otro. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de las Malvinas. Todos los periodistas estábamos tranquilos, contentos, viendo la época pasar, por ejemplo, la era del rock y qué sé yo. Al día siguiente se declara la guerra de las Malvinas, con una mortandad feroz. Por supuesto, Argentina perdió esa guerra. El Perú estuvo presente en esa ocasión porque teníamos justamente los Mirage. Justamente teníamos en esa ocasión los Mirage que fueron a ayudar a Argentina. Las guerras hoy día pueden presentarse inesperadamente de un momento a otro. ¿Y qué cosas van a ocurrir en el caso del Perú? ¿Nos van a encontrar armados o desarmados? Muy bien, como nos encontraron en aquella época, pues sin armamento. Antes de terminar el bloque, porque se nos está yendo el tiempo, Yanina tiene algunos mensajes que contarnos. Yani, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? El público ya está opinando acerca también de este tema en las redes sociales. Carolina Bernejo, ella nos dice que el legado del heroico Miguel Grau al Perú es esencialmente ético y patriótico, virtudes que la clase política actual desconoce por completo. Fabián Palomino también opina y nos dice que felicita a RBC y al panel de periodistas por recordar la gesta patriótica de Miguel Grau, cuyo sacrificio nos alienta a querer más a nuestro Perú. Muchas gracias, Yani. Terminamos este bloque con un minuto para el doctor Raúl Chanamé. Raúl, doctor, ¿qué conclusión podemos sacar de este tema? Yo creo que hay varias conclusiones. La primera es la nobleza y la conciencia que se tiene de un miembro de la Marina y de la Fuerza Armada. En primer lugar. En segundo lugar, hay que sacarle las lecciones políticas. Necesitamos ser un país previsor, necesitamos tener unidad básica en algunos criterios. En el tema de la seguridad, creo que no hay fuerza política que debería oponerse. Lo que tenemos que encontrar son cuáles son estas propuestas de unidad para encarar el siglo XXI. Y en tercer lugar, que necesitamos un pueblo plenamente consciente de su historia. Un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirlo. Es cierto. El presidente García dijo: todo el continente debe nunca más a las armas, y el único país que no compró armas fue el Perú. Todo lo demás se llenaron de armamentos. Señores, vamos a un corte y regresamos con la segunda parte del programa, que también tiene que ver con las Fuerzas Armadas, pero lamentablemente desde otro ángulo que tendrá que analizar nuestro panel y no del gran legado que nos ha dejado don Miguel Grau. Corte y regresamos con Habla el Pueblo. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra, patria. Por tu tierra, Perú. Ayuda al Perú.